Una luz en el sendero, un cara a cara para vivir e iluminar la oscuridad de la vida de aquellos que amamos. Permíteme orar contigo. Presenta y dirige el Padre Pacho. Mi saludo muy especial para quienes nos acompañan en este conversatorio. Un diálogo vigente esta noche con Monseñor Rigoberto Corredor Bermúdez. Y lo vamos a hacer en dos momentos. En esta primera semana hablaremos sobre la nueva realidad que vive el mundo y lo llamaremos la pandemia a la luz de la fe. Y en un segundo momento hablaremos de la realidad que vive nuestro país, iluminada también desde la fe, un conversatorio que llamaremos Dolor de Patria. Gracias por acompañarnos en nuestro programa Una luz en el sendero, en este nuevo horario de los martes a las 10 de la noche. Vivíamos con una falsa sensación de control sobre nuestras vidas, hasta que la pandemia lo hizo pedazos. La incertidumbre y la vulnerabilidad marcarán al humano post-COVID. Hoy lo único cierto, decía alguien, es lo incierto. Un enemigo microscópico que desarmó el tablero de ajedrez y todos los frentes de guerra los puso de revés. Una peste que impuso su juego, poniendo el planeta a sus pies y permitiendo a la muerte que reinara con altivez. Un pequeño virus que con su muerte al oído nos susurró. Descubrimos que todo es efímero, que nuestro planeta siempre ha estado amenazado. Hay dos malestares ocultos que se han hecho muy presentes en esta pandemia, y es la ansiedad y la incertidumbre. Una pandemia que no solo nos ha afectado la salud física, sino que ha dejado una sensación de inseguridad y de pérdida de conocimiento de lo que puede pasar. La incertidumbre sostenida en el tiempo se traduce en inestabilidad, desde el miedo irracional a la inestabilidad emocional. Monseñor, bienvenido a este diálogo vigente en Una luz en el sendero. Buenas noches, Monseñor. ¿El mundo volverá a ser lo que era antes, Monseñor? Yo creo que esta experiencia del COVID-19, de este virus, va a marcar la humanidad en su forma de concebir a un hombre eterno en la tierra. La vulnerabilidad, la precariedad de la salud, de la vida, por la presencia de este virus de manera universal, porque realmente es una pandemia, en todos los continentes está y ha llegado a todas las naciones. De tal manera que no va a ser el mismo. Vamos a pensar más en que somos vulnerables, en que tenemos muchas dificultades para una seguridad total en este mundo, y es la fragilidad humana la que debemos sentir y experimentar, no para derrotarnos en la vida presente, sino para mirar las perspectivas también de unas dimensiones de justicia social, de buscar el bien de muchas personas y de pensar que la prolongación de la existencia en este mundo se ha dado porque hemos tenido una edad ya superior para la subsistencia durante el tiempo de muchas personas. Pero el mismo virus nos ha dado a entender que realmente sí somos vulnerables, sí tenemos muchas falencias como seres humanos, y también nos ha enseñado a que hay que afrontar la vida con mucha fortaleza. La ansiedad, la angustia, las enfermedades mentales sí están golpeando fuertemente a muchos sectores de la sociedad. Preguntarse, Monseñor, por el futuro es muy propio del ser humano, pero no lo es el vivir aislados, porque nosotros somos seres para vivir en relación con otros. Hay quienes dicen, Monseñor, que hoy lo único cierto es lo incierto. Sí,
Cuando uno tiene fe, yo tengo que partir de mi acto de fe y de mi creencia en un ser superior. Desde el punto de vista sociológico, nosotros somos gregarios, somos dependientes unos de otros. Tenemos una dependencia total desde que nos levantamos, quién lava la ropa, quién hace la comida, quién hace esto. Las relaciones son fundamentales. Pero yo creo que los niños en este tiempo de pandemia, sin poder ir al colegio o a la escuela, han sufrido muchísimo. Yo fui a ver unos sobrinitos que tengo en un pueblito que se llama La Celia, en un pueblo muy querido. Y esos niños lloraban dentro de la casa porque necesitaban salir y hablar con los compañeros. Entonces, la humanidad confinada en unas paredes de un hogar, vienen primero los problemas. Hemos tenido muchos matrimonios que se han separado, porque esta experiencia de confinamiento ha exacerbado el carácter, la desesperanza, muchas cosas. Han llegado muchos a unirse y aún a orar, pero otros a separarse. De tal manera que el ser humano está hecho para comunicarse naturalmente. Y ese confinamiento es como cortar algo esencial de la vida humana, que son las relaciones interpersonales. Uno de los libros más leídos por quienes buscan ser resilientes y más fuertes cuando llega la adversidad es ese texto de El hombre en busca de sentido, que usted muy bien lo conoce, de Víctor Frank. La experiencia que él tuvo en los campos de concentración, donde defiende que se puede vivir en cualquier cómo mientras se tenga un porqué. Esta incertidumbre, Monseñor, puede ser una oportunidad para descubrir como unos lenguajes nuevos en el quehacer nuestro desde una dimensión interior. Yo creo que esta incertidumbre nos hace profundizar más en la riqueza que tiene el ser humano desde su vida espiritual, de su vida interior. Y que a veces por la rapidez del mundo no explotamos eso que hay dentro, una capacidad de pensar, de reflexionar, de mirar las cualidades que tenemos, las proyecciones, las creencias, nuestros planes. El ser humano vive en el latafago de la movilidad, de la rapidez, de las cosas que vienen, pasan, ya no se aceptan, necesitamos más cosas nuevas y todo esto. Una velocidad inmensa. Ahora se hace un pare realmente. Se detienen las personas. Hay que pensar qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y de qué manera estamos viviendo. De tal modo que yo creo que esta pandemia es una oportunidad también para entrar a analizar con mayor claridad nuestra realidad. Ahora vamos a ver lo que está pasando en Colombia. Yo creo que esto se ha venido gestando desde mucho tiempo y ahora con esta pandemia ya la gente llega a un clima de incertidumbre y de angustia, que todo es propicio para poder salir y poder tener como una especie de proyección ya más social. Pero sí es cierto que nosotros no hemos llegado a la profundidad de la dimensión espiritual que tenemos y que tenemos que reflexionar para tomarnos en serio, y con alegría y con todo lo que podamos hacer, pero entrar dentro de nosotros mismos, que es lo más difícil que al ser humano le cuesta muchísimo, porque somos muy externos y muy dados a la velocidad del mundo. Una realidad que definitivamente ha destruido esta COVID-19 es la temporalidad. Un investigador afirmaba que el tiempo como que ha perdido su autoridad y de alguna manera, pues incluso nuestros 5 sentidos ya no volverán a ser los mismos detrás de esta pandemia. Monseñor, como una simple partícula nos lleva a nosotros a descubrir nuestra propia fragilidad, pero también a bajarnos un poco de esa prepotencia que a veces había en el ser humano. Sí, el ser humano es dijéramos, el administrador del mundo, del universo. Dios ha delegado en las manos del hombre, en las manos pequeñas del hombre, la marcha o la utilización o estar aquí como gestores en este mundo. Esa pequeña partícula invisible ha hecho posible que el ser humano piense que no es un dominador completo
de todas las fuerzas de la naturaleza. No es un dominador, lo puede hacer en consonancia con el Creador, porque todo lo que hizo el Creador fue para bien de la humanidad, para bien de la humanidad. Aparecen estas realidades científicas, estos virus, estas fuerzas que en otro tiempo también se dieron. Mire, yo hice mi tesis sobre un libro de un autor existencialista llamado Albert Camus, que nació en Argelia, pero era francés, de origen francés. Fue premio Nobel de Literatura en el año 57. Y a mí me encantó, él es ateo, me encantó el pensamiento de Albert Camus e hice el trabajo sobre la peste. Mire, ahora estamos en la peste del COVID-19. Yo hice el trabajo en filosofía, de mi tesis de filosofía, en Albert Camus, en la peste. Y ahí veo una cosa que yo quiero decir. Albert Camus, ateo, sin embargo, el protagonista de ese libro es un doctor, el doctor Rie, que hace, dijéramos, la lucha más grande en favor de los que están con la peste. Y lo hace con un pensamiento. ¿Por qué hace usted esto si no cree en Dios?, le preguntan dentro de la novela. Y él dice, porque yo quiero comprender la humanidad. Quiero comprender la humanidad y sentir el dolor de la humanidad. Y por eso me entrego a sanar la gente que tiene la peste. Es decir, es un ateísmo, pero como que trasciende, como que es humano. Y el humanismo es el que puede salvar a la misma humanidad en este momento. Un ateísmo con sentido. Con sentido, Vamos de a servicio. un pequeño receso y regresamos con nuestro conversatorio. Permíteme orar contigo. Permíteme orar contigo. Este distanciamiento social, Monseñor, el aislamiento preventivo, estas nuevas rutinas a las que no estábamos acostumbrados, pues cambian nuestros hábitos y aparecen realidades como el miedo, la angustia. Incluso hay personas que le dicen a uno que están sufriendo de insomnio, reacciones que aparecen ante esa misma incertidumbre. Es un tema también de salud mental, esta realidad que vivimos hoy. Es la amenaza de disminuir la potencialidad vital. ¿Por qué? Porque un virus de estos puede inmediatamente interceptar las formas vitales de la existencia y los hábitos normales, de tal manera que sí afecta el proyecto interno que todos tenemos, conviviendo con las familias, con las personas, en el trabajo, y todo lo va limitando. El mismo tapabocas, que ahora no lo utilizamos porque estamos a distancia aquí, las mismas exigencias de bioseguridad, el no estar reunidos de forma pues más cercana y las limitantes que se dan en la parte laboral hace que haya un trastorno en las costumbres, en la forma de actuar, en la forma de concebir la vida y de tener como unas formas habituales. Por lo tanto, la parte psíquica puede tener dificultades y las tiene. Y muchos niños ahora que han tenido esa dificultad, más tarde pueden surgir como unas frustraciones, unas realidades difíciles. Yo creo que tendríamos que tener una salud mental, y yo sigo insistiendo, con una fuerza del espíritu podemos nosotros vencer muchas cosas mentales, con una fe, con una credibilidad, con una esperanza. Sin eso nos podemos dejar destruir de todo lo que venga física y psicológicamente, pero por eso el espíritu penetra la materia y la puede fortalecer, de tal manera que la esperanza y la fe son también algo saludable. Por eso la gente va a la Eucaristía y animamos a la gente, para animarlas en ese aspecto físico y mental y darles más esperanza. En aquella tarde lluviosa que nunca olvidamos, cuando el Papa estaba allí frente a ese Cristo de la pandemia, con una plaza de San Pedro totalmente desolada, pero con más de 1.000 millones de
personas que lo seguíamos a él, de alguna manera él nos mostraba que estamos en una misma tempestad, pero a veces no en el mismo barco, a veces estamos como en barcos distintos y cada quien quiere como capear esa tempestad. Hermano, ¿cómo entender, Monseñor, que todos pertenecemos a una misma tierra, que todos debemos estar en una misma barca? La barca total es el mundo, y aunque uno quiera tener otros barcos laterales a la marcha de la humanidad, puede equivocarse. El Papa decía eso para que la humanidad sintiera que él, como representante de la Iglesia Universal y con un gran sentido humano y de solidaridad, estaba animando a las personas que somos todos como náufragos en esta pandemia y en este mundo, de la suerte inminente de la muerte de un familiar, de una persona y de toda la tristeza. Lo que el Papa quiso decir, estamos sí en un naufragio, estamos sí sumergidos en una dificultad vital, esencial, pero aquí estamos nosotros diciéndoles que no rechacemos esta realidad, que no nos rebelemos de una manera ciega, aceptar y entender la realidad para poder entre todos hacer una lucha común para poder salir adelante, con la esperanza, con la cercanía. Es el momento de la cercanía, del amor, de la solidaridad, de la palabra oportuna, de saludar, de darle vida al otro. En ese momento yo pienso que lo que hizo el Santo Padre fue dar a entender que ya abramos nuestro corazón y no tengamos tantas puertas cerradas del alma y del espíritu y de nuestro ser, sino que nos abramos a todos para ayudar a todos y para recibir de todos el ánimo. Y por eso, como en esa barca allí en la Plaza de San Pedro, solitaria, con lluvia, con una situación como de desolación universal, ahí se veía el vacío universal de las almas de cada persona, pero había una voz que nos decía, no estamos solos, estamos aquí, entreguémonos más, seamos más solidarios, saludemos más, hablemosle a la persona que no le hemos hablado y empecemos a dar espacio a otros dentro de nosotros mismos para enriquecernos todos. Es indudable que el ser humano viene como de una rebelión espiritual, de un rechazo a todo sentido de trascendencia, más que ese ateísmo como un agnosticismo. Usted ha visto, Monseñor, en estos meses que el ser humano, las personas, están regresando a esa dimensión espiritual. Yo he visto, me he dado cuenta, he percibido que aunque no se quiera aceptar que se necesita la dimensión espiritual y trascendente, sin embargo, el vacío que encuentran las personas al verse hostigado por el virus y por esta realidad, ese vacío interno, no lo llenan las soluciones meramente de salud, meramente de este mundo. Hay otra dimensión en el ser humano, que el ser humano no es una máquina material. El ser humano tiene un principio distinto al de los animales, que se adaptan perfectamente a su ambiente. De tal modo que cuando se siente el vacío de esa espiritualidad, se puede reaccionar y se puede pensar en una fuerza espiritual, no para engañarse, ni para meterse en una falsa esperanza, sino para dejar que el espíritu diga algo y se exprese de alguna manera. El hombre es un ser espiritual, físico, material y espiritual. Y cuando saca a flote esa espiritualidad, es una fuerza grandísima que lo lleva a grandes acciones y a grandes proyecciones y a transformaciones, realmente. Hoy surgen muchas preguntas, Monseñor, y una de ellas es, ¿dónde está Dios en medio de esta pandemia? Uno escucha a veces, incluso a los creyentes, ¿por qué Dios permite la pandemia? Y podríamos decirlo, a veces puede callar. Es un castigo, es una oportunidad. Dios permite que la naturaleza
llore y se manifieste de esta manera. ¿Cómo hacer una lectura desde nuestra visión cristiana? Realmente la dimensión espiritual nos hace a nosotros experimentar la presencia de Dios de esta manera. Primero, el virus es una realidad científica que aparece en la naturaleza humana y que se difunde de una manera impresionante. Es una realidad científica. Como la peste española, como la gripe española, como otras pestes en la Edad Media y todo lo demás. Hay un principio fundamental que nosotros debemos tener: el respeto del Señor por las leyes físicas, porque el Señor respeta las leyes físicas del universo. El Señor no va a decir, bueno, volcán, Nevado del Ruiz, estése quieto, no pase esto, no hay un tsunami, no hay movimiento. Estamos en un proceso de la vida en este mundo que se dio en este planeta y que tenemos en este planeta seres vivos, seres vivientes. Entonces, usted me quería preguntar, ¿cuál es el pensamiento de Dios frente a la presencia del virus y por qué se calla y no dice nada y por qué no lo detiene ni lo bloquea? Pues es lo que me quiere preguntar usted. Pues está bien que me pregunte eso. Yo, como pastor, le digo, ¿por qué el Padre Celestial no liberó a Cristo de la cruz y del sufrimiento y de toda esta situación de injusticia y de todo lo demás? Hay un misterio del mal como acción directa del hombre cuando se desprende de Dios. Hay unos efectos científicos que se dan con la producción de estos seres vivos que pueden ser nocivos contra la vida humana. Y aceptar esta realidad del virus no significa perder la fe en Dios, es pedirle al Espíritu del Señor que nos ayude a interpretar estas realidades que pasan en el mundo, porque además del virus hay un hambre también que ha matado millones de africanos y millones de asiáticos y de nosotros, los colombianos en ciertos sectores de Colombia. De tal manera que esa realidad de la justicia social, de no actuar y de todo lo demás, es algo que está pasando. La misma muerte del Señor, la muerte de los mártires y todo lo demás. Entonces, no es que Dios goce dejando que el virus esté actuando. Dios respeta las leyes científicas de la producción de un virus, como de otros muchos. Pero lo que pasa es que yo tengo que interpretar qué me está diciendo Dios con esta realidad, qué vulnerabilidad tengo yo y cómo puedo interpretar esto sin culpar a Dios. Yo no culpo a Dios de absolutamente nada, porque de Dios no puede salir el mal. Dios es bueno y sale el bien. De tal manera que en la formación física de estas realidades de este mundo surgen estos virus, surgen estas cosas que matan, por ejemplo, las producciones, las pestes de las diferentes plantaciones, las langostas, todo esto. Son realidades científicas que uno como ser humano, y el ser humano ha buscado la forma de vencerlas de mucha manera. Ahora viene la vacuna. La vacuna es extra rápida. Y la mente humana tiene la posibilidad para estas cosas científicas, para ponerles, dijéramos, una barrera. Lo que no vemos en el mundo es la barrera de los apetitos humanos que quieren siempre dominar a los demás y que quieren siempre marginar a los más necesitados. Esa es otra parte que tal vez, más que los científicos buscando un antídoto contra el mal, es un antídoto espiritual que a veces estamos nosotros así viviendo al margen de las personas necesitadas. Dios a veces permite un mal menor para buscar un bien superior, decía Santo Tomás. Quiero invitarlo, Monseñor, agradeciéndole de antemano para que nos acompañe en el próximo programa, el próximo martes, con un tema muy interesante que hemos querido llamar Dolor de Patria. Gracias, Monseñor. Con mucho gusto. Dios los bendiga y una feliz noche para todos. Una palabra de esperanza para un mundo necesitado de amor. Una luz en el sendero. Un cara a cara para vivir e iluminar la oscuridad de la vida de aquellos que amamos. Permíteme orar contigo. Presenta y dirige el Padre Pacho.